estimado profesor, me presento, mi nombre es Valeria Cerega y a continuación voy a dar inicio al trabajo llamado Breve línea de tiempo de la historia de la literatura. Comencemos. Bueno, dentro de este trabajo realicé mi introducción en donde introduzco el tema que se va a ver y doy eh, acontecer la importancia de conocer la literatura universal, tanto para las personas como en el campo de la bibliotecología. Siguiendo con el trabajo, presento la línea de tiempo de la literatura universal. ¿Cómo la realicé? Bueno, utilicé la herramienta, en este caso, de PowerPoint, luego eh, recorté la imagen de lo que había hecho y lo plasmé aquí en el trabajo con formato Word, explicando lo que realicé de la línea de tiempo de la literatura universal. Fue gracias a los diferentes conceptos que se pudo observar tanto en el video de clase como de los apuntes, además de tal vez ciertas páginas en donde pude aclarar si había alguna duda. Bueno, dentro de los diferentes movimientos o hitos que marcaron la literatura universal, podemos encontrar la clásica, desde el siglo octavo hasta antes de Cristo y después de siglo quinto después de Cristo. Este periodo abarca las obras de la antigua Grecia y Roma, consideradas las bases de la literatura occidental. Prevalece temas universales como la moralidad, el destino, el heroísmo, la guerra y el amor. Se establecen los géneros literarios principales, la épica, la lírica y el drama. Una faceta que marcó eh, todos los otros movimientos literarios y que se encuentran presentes, eh, por ejemplo, en las obras teatrales como el drama, la tragedia, y que podemos ver algunas de estas obras con los exponentes de Homero en la Ilíada y la Odisea, Esquilo, Prometeo encadenado, o Virgilio con la Eneida. Luego de este periodo se encuentra el periodo medieval, que es desde el siglo V hasta el siglo XV. Las características principales de este periodo giraban en torno a Dios y la religión, o sea que era teocentrismo, lo que se reflejó en obras religiosas y cantares de gesta, que narraban las hazañas de caballeros, como también el uso del latín como lengua culta. Bueno, la mayoría del arte y también obviamente que de la literatura, todo generalmente era muy moralista en torno a Dios, a la religión, y podemos encontrar, eh, como el poema de Beowulf, los diferentes cantares que en este caso son anónimos, no se sabe realmente quién eran los autores, porque muchos de ellos se pasaban a través de la oralidad, o como se dice, en boca en boca. Dice, está el cantar de los Nibelungos, el cantar de Roldán, cantar del Mío Cid, y uno de los principales autores que marcó la época medieval fue Dante Alighieri con la Divina Comedia. Luego de este periodo podemos encontrar el periodo moderno, o la literatura moderna, en donde se aleja totalmente del el aspecto medieval, puesto que hay un interés en el individuo y en su existencia. Por ejemplo, la literatura moderna, en ella se puede encontrar diferentes movimientos literarios como el renacentista, en donde ocurre un redescubrimiento de la cultura básica, perdón, de la cultura clásica. El romanticismo, que la relevancia del individuo y la subjetividad. Realismo, en donde se dice que es una fotografía de la realidad. Naturalismo, en este caso es una radiografía de la realidad. Y las vanguardias, que es
En este contexto hay una convulsión social y crisis de valores buscando la libertad creativa a través de la innovación en la forma. Bueno, podemos encontrar diferentes autores antes del el periodo renacentista. Podemos encontrar a Tomás Moro con Utopía, Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura, Sebastián Brand, La nave de los locos, y en este caso, en el Renacimiento, podemos encontrar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como también a William Shakespeare. Eh, Como dije, en esta época se formuló diferentes tipos de movimientos. En el caso del romanticismo, podemos encontrar a John Wolfgang von Goethe con las penas del joven Werther, el realismo, Honor de Balzac, Eugenio Grandet, el naturalismo, Émile Zola con Teresa Rakin, y las vanguardias, en donde podemos encontrar a Tristán Tzara con el dadaísmo, André Breton con el surrealismo, Filippo Tommaso Marinetti con el futurismo y Jean-Paul Sartre con el existencialismo. Además, dentro del existencialismo, aunque lamentablemente no fue un autor conocido mientras vivía, eh, fue Franz Kafka con la Metamorfosis, que definitivamente marcó un hito en la nueva literatura occidental. Bueno, y como último movimiento que podemos encontrar en esta línea de tiempo fue la contemporánea, que marcó el siglo XX hasta la actualidad. Dentro de esta, la literatura contemporánea se caracterizó por reflejar una nueva visión del mundo y un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Se destaca la literatura chilena y latinoamericana y el boom latinoamericano. Una de las características principales también dentro de contemporánea o de la literatura chilena y latinoamericana fue buscar el valor de la identidad dentro de sus propios eh, entornos geográficos, de sus propios países, se podría decir, mirando por primera vez o realizando una introspección de sus propios orígenes y de su identidad, porque siempre se ha visto en las otras épocas, antes de la contemporánea, que siempre se veía el entorno hacia afuera, mirando principalmente Europa como prácticamente el territorio que comenzó todo, se podría decir, pero nunca se había dado una muestra por un interés más nacional, regional, y por buscar también una identidad latinoamericana. Y dentro de esta vanguardia latinoamericana podemos encontrar a uno que fue el gran autor o exponente, que fue Rubén Darío con Azul, Vicente Huidobro con Altazor, Pablo Neruda con Residencia a la Tierra, César Vallejo, Trilce, Olivero Girondo con En las más médulas y Jorge Luis Borges con Ficciones. Bueno, y también muchos más. Y después de la década más o menos del 60, con el boom latinoamericano, en donde encontramos Julio Cortázar con Rayuela, Gabriel García Márquez con Cien años de soledad y José Donoso con El obsceno pájaro de la noche y tantos otros más. Bueno, yo quise plasmar las características principales y prácticamente hacer como una síntesis de toda la historia universal. Me sería muy imposible contar a cada detalle de lo que fue la literatura universal, pero gracias al formato de la línea de tiempo de la literatura universal, uno puede comprender y ubicar tal vez de una forma eh, más pequeña o una síntesis de los diferentes periodos, sus características y los autores que
eh, fueron destacados durante ese periodo. Como para terminar, bueno, yo realicé una conclusión en donde voy a leer esta última estrofa. La literatura aborda temas recurrentes, casi siempre comunes a culturas muy diversas. Se erige de esta forma en testimonio de que la humanidad ha tenido permanentemente unas inquietudes. Se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha aferrado a través de los tiempos a las mismas ensoñaciones. La poesía, en su sentido más amplio, nos convierte en ciudadanos del mundo. Como recalqué en mi línea de tiempo, la literatura universal, eh, gracias a lo, bueno, se desarrolló también mediante, a través de los acontecimientos históricos, en donde ayudó a la creación de los textos, pero también permite que pueda abarcar o permite abarcar que trasciende las diferentes barreras lingüísticas y culturales y que hasta el día de hoy podamos también seguir conectados con ellas, con los diferentes movimientos, porque sin duda alguna, todas ellas han podido influenciar en la literatura de hoy y en los nuevos autores que día a día van mostrando sus nuevos trabajos y que sin el aporte de la literatura universal no hubiéramos podido tener tal vez los diferentes tipos de hitos, movimientos o influencias en, en las nuevas tendencias que podemos ver a través de los libros. Bueno, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.